Bienvenidos a Restaurando tu Vida. Bienvenidos. También bendigo a todas las personas que nos están viendo a través de este video. Bendigo sus vidas. Sé que este mensaje va a tocar tu corazón, va a transformar tu forma de pensar. Repite conmigo: yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Miren, cuando observo el comportamiento que tenemos los seres humanos, he llegado a entender que las creencias que tú tienes te permiten lograr cosas o te impiden alcanzar algunas cosas. Por ejemplo, de chico a mí me enseñaron, me mostraron un Jesús pobre. Entonces, la idea es de que la pobreza es buena. Si quien tiene ese pensamiento de que la pobreza es buena, en el momento que empiece a ganar más dinero, su conciencia lo va a reprobar y no le va a permitir sentirse seguro y digno de ganar más. ¿Me explico? ¿Cuántas personas dicen que la enfermedad es algo que Dios te manda para darte una lección? Y tristemente en los púlpitos se sigue predicando eso. Se toman algunas citas como el aguijón de Pablo y dicen que es una enfermedad y tuercen las escrituras cambiando la naturaleza divina, buena de parte de mi Padre Celestial por algo por lo que no es. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Usted le gustaría que su hijo recibiera una enfermedad para darle una lección? Entonces, ¿por qué se lo adjudicamos a Dios? ¿Me explico? Entonces, si nosotros no tenemos una transformación por medio de la renovación de nuestra forma de pensar, realmente aquello que nosotros quisiéramos en nuestro interior alcanzar, lo vemos interrumpido por las creencias que tenemos. Y así, según las creencias que nosotros tenemos, también es la forma como nosotros nos dirigimos con Dios. ¿En dónde se ve esto? Pues en las oraciones. Concepto que tú tienes de Dios va a demostrar realmente cómo vives, cómo te mueves, qué comunión tienes con Él, inclusive cómo le sirves. Si tú dices, ay, pues vamos, yo más o menos sé tocar la guitarra y pues al cabo es para la honra y gloria de Dios. Entonces tienes un concepto de un Dios mediocre. ¿Cómo es posible que mejor en el mundo, en el medio secular, se estén preparando con mayor excelencia que nosotros los hijos? Usted está en un lugar de excelencia y así estamos llevando todas las cosas. Nos seguimos esforzando para ¿qué? Pues estamos reflejando el concepto que tenemos de Dios. Creemos que Dios es un Dios excelente. Creemos que Dios es un Dios bueno, que de Él provienen todas las bendiciones y que Dios no prometió nada que no podamos alcanzar. Todas las promesas que vienen en la Biblia es para que usted pueda disfrutarlas y las pueda alcanzar. Si no, Dios se contradeciría a su misma palabra. ¿Me explico? Entonces, la percepción de Dios que tiene sobre las circunstancias, créanme que en la mayoría de los casos es muy diferente como nosotros la tenemos. Muy, muy diferente. Lo que para nosotros vemos así grande y inalcanzable, pues para Dios es chiquito. Y por eso Pablo mencionaba algo muy importante en el libro de Efesios, dice que nosotros estamos colocados en lugares celestiales. ¿Cómo comprendió esto Pablo? Porque Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice la Escritura que no hay palabras para describir todo lo que pudo ver, pero hay algo que pudo decir. Vio cuál es nuestra postura como hijos de Dios. Lugares de dominio, lugares celestiales. Y cuando hablo de lugares celestiales no hablo de lugares bajos, estoy hablando de lugares altos. ¿De acuerdo? Entonces la forma en como nosotros oramos también tiene que ver mucho con el conocimiento que nosotros tenemos de parte de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde podemos hacer todo un cambio en la manera en como nosotros nos dirigimos con Dios. Mira,
Cuando las personas tienen una situación difícil, voy a suponer una situación económica, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Seguramente por algunos de ustedes ha pasado, no me alcanza con lo que gano, entonces voy a ir con fulanito y le voy a pedir prestado. Y si fulanito no le presta, ya se enojó con él, porque uno empieza a hacer sus propias conjeturas y dice, no, voy a ir con fulanito y él me va a prestar. Y cuando no sucede, nos frustramos y decimos, Dios no me oye. Cuando lo último o el último método que utilizamos nosotros en realidad es la oración, y es lo primero que deberíamos de usar. Las personas que oramos, ¿cuántos oran aquí? ¿Qué es orar? Bueno, orar es tener una comunión, es platicar con Dios, pero en ese platicar no nomás es que tú estés hablando como merolico. Porque lo más importante no es lo que tú le digas a Dios, es lo que Dios te va a decir a ti. Ahí es donde tú vas a encontrar respuestas a las diferentes circunstancias de tu vida. ¿Me explico? Entonces, quitémonos ese concepto religioso que teníamos de Jesucristo, que nos lo imaginábamos todo el día así, y como mortificado y hasta frunciendo el ceño, cuando en realidad lo que hacía Jesucristo era escuchar la voz de su Padre. Porque dice la palabra que Jesús no habló nada que no escuchara de su Padre hablar, y no hizo nada que su Padre no le indicara qué hacer. Por eso Jesús fue exitoso en todo lo que hizo, porque siempre obedeció, y obedeció porque buscaba. De hecho, Jesucristo tenía que dejar en momentos las multitudes, tenía que tener esa privacidad para con Dios, para realmente escuchar su guianza y escuchar su voz. Y este pasaje nos lo dejó. Vaya por favor a Mateo capítulo 6. Verso 5. Dice la Escritura: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Sí. Jesucristo les decía, todos aquellos que se levantan y, oh Dios mío, y para ser escuchados, esa es su recompensa, ya fueron vistos. Sí. Siguiente versículo. Mas tú cuando ores, dice la Escritura, entra en tu aposento. Aquí habla de privacidad, porque Dios quiere tener privacidad contigo, porque te quiere hablar, porque eres su hijo. Los que tenemos 2 o más hijos y tenemos que tocar un punto importante con ellos, no se lo decimos delante de los demás, ¿verdad? Lo jalamos aparte a ese hijo y tenemos que tratar un asunto personal con él, y los otros no se tienen por qué enterar. Es lo que quiere tu Padre Celestial contigo. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ora a quién? Aquí me habla de algo. Aquí me habla de identidad. Quiere decir que las oraciones que yo haga, tengo que conocer cuál es mi identidad. Si le digo Padre es porque yo soy hijo. Y los hijos heredamos, los siervos no. Usted, antes de decir, soy un siervo del Señor, y luego se saludan los hermanos, hola, siervo de Dios. Antes que eso somos hijos. ¿Te gusta el título? De hecho, el título que deberías de tener no es cristiano, es hijo de Dios. Dice, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice, y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. O sea, no es como nos pudieron haber enseñado chicos, que es repetir muchas veces una oración. ¿Por qué? Pues porque usted no se dirige así para con su esposo y su esposa, repitiéndole siempre lo mismo. Y si lo hace, ya lo está hartando. ¿Ah? Imagínense que mi hijo llegara ahí, papá, quiero tenis.
Y a los 5 minutos, papá, quiero tenis. Papá, quiero tenis. Dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Ay, escucho muchos, entonces ¿para qué oro pues si ya sabe de lo que necesito? Porque cuando usted ora, usted le está mandando un mensaje a Dios de que está creyendo que Él es su proveedor y que Él es su Padre y que Él suple todas sus necesidades. Si usted no ora es porque no está creyendo eso, así de sencillo. ¿Me explico? Entonces dice, no se hagan pues semejantes a ellos porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Ustedes pues van a orar así. Lo primero que dice es, Padre nuestro. Entonces, la postura con la que tú te vas a dirigir con el Padre no es una postura de que si parado, que si sentado, que si acostado, que si arrodillado. La postura correcta, yo no te puedo decir que eso sea incorrecto. Lo que te puedo decir es que la postura correcta es la del corazón. ¿De acuerdo? Padre mío, es mi Padre, es mi papá, me pertenece. Soy su hijo. Y para poder recibir todo lo que tiene mi Padre, debo de conocer todo lo que tiene mi Padre. Todo lo que se ganó en esa cruz, lo ganó mi Señor Jesucristo. Porque cuando fue crucificado, estaba pensando en León Felipe Rubalcaba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino. No es para que usted lo esté repitiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesucristo nos presentó un esquema, una estructura, un esqueleto de oración. ¿Me explico? ¿Qué significa venga tu reino? Tienes que conocer cómo vive Dios para que tú estés pidiendo que así como Él vive, tú vivas aquí en la tierra. ¿De acuerdo? ¿Tú crees que Dios se enferma? ¿Tú crees que Dios dice, chin, no me va a alcanzar para la renta el día de hoy del cielo? Tengo que pagar la renta del mar de cristal de este año. Venga tu reino, de la forma como vives tú, Padre, ¿quieres que yo viva aquí? Lo recibo. Dime cómo le hago. Dime cómo le hago. Entonces encuentro algo que hizo Jesucristo. Si Jesucristo nunca habló nada por su propia cuenta, porque así dice la Escritura, dijo Jesús, yo no hablo nada por mi propia cuenta, porque según no escucho a mi Padre es lo que hablo. Entonces, quiero cambiar en ustedes esos esquemas de oración tradicionales, de la cual nomás te estás desgastando y no estás viendo los resultados. Dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué dice la oración eficaz del justo? Porque primero tienes que conocer tu postura de justicia. Usted no es justo por lo bonito que se porte. Usted es justo porque la sangre de Jesucristo lo lavó de todo pecado. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Está escrito? Yo lo creo. Yo lo tomo. Si por mí fuera, qué cochinero, pues no me sentiría digno, ¿verdad? Pero yo sé que he sido justificado con la sangre de Jesucristo y eso me ha cambiado una conciencia de pecado por una conciencia de justicia. El justo sabe que puede reclamar lo que le pertenece porque es justo. El pecador tiene temor de ello porque siente que no merece. ¿Me explico? Entonces, ay, Señora, por favor, cuando encontramos a una persona en la calle y nos pide algo, ellos utilizan algunos métodos en los cuales muchos de nosotros hemos caído y terminamos dándoles. ¿Por qué? Porque sentimos lástima por la gente. ¿Cuánto les ha pasado, sinceramente? Sí, te pueden echar ahí toda una historia mareadora y que mire que vengo de no sé qué y que mi hijo, que le presentan este análisis y con su bolsita acá de Kool-Aid.
Y nosotros sentimos lástima y por lástima damos. Entonces, quiere decir que es la lástima y los sentimientos y las emociones los que nos mueve a dar. Y de la misma manera queremos tocar el corazón de Dios a través de lo que a nosotros nos mueve, que es la lástima, para que por lástimas Dios nos escuche y nos responda. Pero no es así. Si a Dios lo moviera las lástimas, no veríamos ningún pobre ni ningún enfermo. A Dios lo que lo mueve es la fe, que uno crea que lo que está escrito ahí es para usted y que es galardonador de todo lo que se ganó en esa cruz. Que usted diga, la sanidad me pertenece, yo la creo, la tomo para mí. Padre, yo sé que mandaste a tu Hijo Jesucristo, mi derecho es que yo sea sano. Declaro sanidad en todo mi cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. Entonces usted está moviendo las leyes celestiales y cambia la forma de orar de una manera religiosa y de una manera lastimera por una manera de derecho, de identidad y con humildad para que usted pueda recibir todo lo que se ganó. ¿Me explico? Y les decía que las creencias a veces nos impiden hacer cosas. Entonces, si usted cree que no pueda tener una mayor comodidad económica, difícilmente la va a poder lograr. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que ora y, Señor, yo quiero tener tanto, pero cuando alguien les va a dar, aunque sea unos 200, 500 pesos, no, ¿cómo voy a recibir eso? Si usted no puede recibir eso, ¿cómo va a recibir lo grande? ¿Me explico? Porque hasta para eso hay que tener humildad. Y les voy a nomás retomar poquito el mensaje anterior, del domingo anterior. Si usted no aprende a dar, su corazón no va a estar listo para recibir. Usted tiene que aprender a operar según el corazón de Dios, que es un corazón generoso, un corazón que da. Y cuando usted aprende a dar, entonces su corazón se prepara para recibir, antes no. ¿Sí? Pero vamos a ver algunas escrituras. Ponme Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice la escritura, por nada estéis, ¿cómo? Afanosos. ¿Por qué? ¿Por qué afanosos? ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 6, verso antes del 33, donde dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por... Quiere decir que si usted está buscando primero la añadidura antes que el reino, está mal. Primero conozca cómo opera el reino de Dios, que no es un lugar, el reino de Dios es un sistema. Tiene que conocer cómo funciona ese sistema y que hay leyes espirituales que ahí rigen. Y no estoy mencionando la ley de Moisés, estoy mencionando leyes espirituales como la ley de la libertad, la ley de Cristo, que es la ley de la unción, la ley del amor, la ley de la siembra y la cosecha. Todas esas leyes usted las tiene que conocer y cómo operan. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me explico? Entonces dice, por nada estéis afanosos. Cuando dice la escritura ahí que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, los versos anteriores te dice que no te afanes por lo que vayas a comer, por lo que vayas a vestir. Las palabras de Dios te dice, ni siquiera tienes que pensar en ello. Porque tu Padre Celestial sabe de que tienes necesidad y nunca te va a faltar, nunca. Yo aquí les doy el ejemplo, yo nunca he escuchado que lleguen unos hermanos. Mi hermano, ¿se acuerda de la hermana fulanita? Sí, murió de hambre. O que lleguen, mi hermano, ¿se acuerda de fulano tal? Sí, no vino porque estaba encueradito, no tenía ropa. Y por eso nos afanamos. Dice, eso llega impacto. Dios tiene cuidado de todo ello. Usted descanse en ello. Pero aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones. ¿Conocidas qué? Sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué dice que con acción de gracias? Cuando usted da gracias por algo, cuando recibe algo. ¿Me explico? Cuando usted ora, no tiene que orar
Papá, necesito tenis, papá, necesito tenis, papá, necesito tenis. Usted ore una vez y después dele gracias a Dios. ¿Por qué le va a dar gracias? Porque eso es la fe anticipa el futuro. Porque si usted ora algo al Padre y le pide algo al Padre, es porque usted tiene la seguridad en su corazón que lo va a recibir, sino ¿para qué le pide? Gente que ora a ver si suceden las cosas, nunca le va a suceder. ¿Me explico? Usted ora a Dios su Padre porque sabe que es su proveedor y está confiado que Él es el instrumento, el medio para que lleguen todas las cosas. Perdón, él es la fuente de provisión. Él pondrá los medios, las circunstancias y las personas para que suceda. ¿Me explico? Entonces da gracias como si ya lo hubiera recibido, porque esa es la fe. Con acción de gracias, dice. Si usted compra un libro por internet, usted pone ahí su tarjeta, le hacen el cargo. ¿De quién es ese libro? De usted. Aunque todavía no lo tiene físicamente. Pero usted está confiado, ya lo compró, sabe que nomás va a llegar. ¿Entienden? Así es la oración. Otro ejemplo más sencillo. ¿Cuántas son mamás aquí? ¿Sí? Cuando usted, en esa noche de pasión que se aventó y quedó preñada, usted ya se decía mamá y todavía no veía a su hijo, ¿verdad? Porque ya venía ahí. Entiendan algo. Cuando usted pida algo, embarácese de eso que pidió, porque dará luz. ¿Me explico? Créalo, 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 créalo. Santiago capítulo 5, verso 13. Dice la Escritura, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? ¿Y cuántas veces cuando nos sentimos tristes, nos sentimos afligidos, sentimos que ya no podemos más, nos vamos y nos queremos refugiar en el vino, lo que es alcohol, lo que es cigarro, lo que es droga, lo que es inclusive en el deporte? Hay gente que toma el deporte como un medio para despejarse de todos los problemas. ¿Me explico? Dice aquí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo diría, ¿afligido? Haga oración, porque es en la oración donde va a permitir que la palabra de Dios esté permeando, va a escuchar a su Padre Celestial, y eso le va a dar fortaleza, le va a recordar quién es usted, cuál es su identidad. ¿Dónde está usted sentado? En lugares celestiales. ¿Por qué habla de lugares? ¿Por qué dice que estamos sentados? Porque solamente los reyes ordenan sentados. Y a usted Dios lo ve como rey, no solamente como hijo. Por eso le llama a Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores. Los señores tenemos autoridad de cambiar las circunstancias. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al mismo modelo de Dios. ¿Recuerdan cómo Dios hizo todas las cosas? A través del poder de su palabra. Quiere decir que también tú la debes de usar. Porque quieres usar un método distinto al que usa nuestro Padre Celestial. Y en eso caemos. Entonces, viene una situación complicada en nuestra vida y queremos buscar la manera. Decimos que oramos a Dios, pero en realidad no estamos orando en el sentido correcto. Porque orar en el sentido correcto es, Padre, tú sabes lo que estoy pasando. Guíame. ¿Qué hago? ¿Por dónde me muevo? Sé tú el que me guíes y no que yo lo haga a mi manera, porque cuando lo queremos hacer a nuestra manera, nos frustramos porque no suceden las cosas. Queremos establecer métodos tan complicados cuando los métodos de Dios son fáciles y sencillos. ¿Se acuerdan de esa predicación? Que cuando Dios te da una instrucción, son instrucciones fáciles. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hablando Dios, dice Dios, ¿hay algo difícil para mí? Entonces para Dios es fácil. Para Dios es nomás que Moisés levantara su mano. Él obedeció. ¿Era una instrucción fácil? Sí. Era una instrucción muy rara, muy extraña, a lo mejor hasta ridícula, pero produce resultados. Dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho.
Ya vimos que tenemos que tener una postura de justicia. ¿Cuál es la oración eficaz? La que produce resultados. Entonces les hago una pregunta. Es que si supiera, yo estoy 6 horas al día oro. ¿Y tiene resultados? Pastor, yo todos los días a las 3 de la mañana me levanto a orar. Les digo, ni siquiera me llame porque a esa hora yo estoy durmiendo. El hecho que usted ore a las 3 de la mañana no quiere decir que va a ser una oración más efectiva que una de las 9 o de las 12 del día. Pero son cuestiones religiosas que traemos arrastrando. ¿Crees que eso le agrada a Dios? ¿Ah? Si lo único que le agrada a Dios es tu fe, que le estés creyendo y que realmente entres en el reposo de Dios. ¿Qué prefieren? Un hijo que llegue, fíjense la postura, papá, hay que pagar la colegiatura. El niño está sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué toma esa postura? Porque no cree que su papá pueda pagarla. Pero el otro confiado, papá, pagar la colegiatura. ¿Por qué llega así? Porque estoy confiado que mi papi tiene para pagar mi colegiatura. No sé quién es tu papi, pero mi papi celestial no tiene límites. No tiene límites. Amén. Entonces, cualquier situación que tú estés pasando aquí te da una clave la Escritura. Haz oración. Haz oración. Quiero preguntarte, ¿sabes cuánto es el récord o cuánto tiempo puede soportar una persona sin comida? En la Biblia nos marca algunas personas, entre ellos Jesucristo, que estuvo 40 días sin comer. ¿De acuerdo? Creo que hay un récord ahorita de 48 días de una persona que con pura agua ha podido sobrevivir. Ahora, 48 días, ok. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin consumir agua? Que es un líquido vital para ti. También está entre 4 o 7 días, ¿de acuerdo? No más. Después de ahí, no la cuenta. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin respirar, sin aire? Nadie ha pasado de 10 minutos. La Escritura nos dice que dijo Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es alimento a tu vida, alimento a tu espíritu. Pero también nos dice la Escritura y hace una reflexión en cuanto al agua, porque siempre que escuchamos agua en la Escritura, en muchos de los casos tiene que ver con la misma palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y no es de que estés vomitando agua. Es porque la palabra ha penetrado en ti y solamente estás hablando palabra, 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 palabra. ¿Por qué? Porque el agua es vida. ¿Sí? Por eso nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua, porque donde está la corriente de agua de la palabra, nuestras raíces ¿cómo están? Están sólidas, están firmes, y aparte nosotros como árboles estamos frondosos, de la cual podemos dar sombra, podemos dar cobijo, podemos dar influencia para aquellos necesitados. ¿Me explico? Pero aquí encuentro algo más profundo, y es que usted necesita aire para vivir. Y la Escritura nos enseña que la misma palabra de Dios es el aliento de su boca. ¿Quieres verlo? Vamos a ver esta Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ahí está, dice, toda la Escritura es inspirada. Repite conmigo, inspirada. Bueno, ¿sabes qué significa esa palabra en el griego? Recibir aliento. Pon atención con esto. Pon atención con lo que vas a aprender hoy. Toda Escritura es inspirada por Dios, o recibimos a través de la Escritura el aliento de Dios. ¿Ya lo tienes? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, dice que todo lo que está aquí, primeramente fue
el mismo aliento de Dios que tú necesitas para vivir. Hay personas que la situación que probablemente ahorita estén pasando los esté ahogando, se sientan ahogados y necesitan aire. Que dicen, es que ya no veo la mía, ya quiero salir. Sienten que se están ahogando. Porque el aliento lo necesitamos siempre, siempre. Necesitamos ese respirar, necesitamos ese aire, necesitamos ese oxígeno. Mire, cuando una persona no hace ejercicio y tiene que subir muchas escaleras, ¿qué pasa cuando ya va subiendo las últimas? Ay, están echando todo el bofo. ¿Me explico? Necesita aire. Necesita aire. Usted necesita jalar aire cuando va a nadar en una alberca o se va a zambullir en el agua. Necesita retener el aire, pero primeramente necesita jalarlo. ¿Para qué? Para poder soportar más tiempo abajo. Alguien dice por ahí, ay, eso es como mi matrimonio, pastor. Inclusive usted fíjese, cuando va a ir al baño y alguien ya salió, usted tiene que tomar aire, retener, todo lo que pueda. Porque si no siente que se contamina. Necesitamos el aire para vivir, pero aquí nos da una revelación bien tremenda. El aliento de Dios es su misma palabra y usted la necesita para vivir todos los días. Todos los días. Si siente que se está ahogando, por eso dice, haga oración, porque es en la oración donde usted va a escuchar el aliento de Dios. ¿Me explico? Entonces, no solamente es hacer oración por hacer, sino que usted tiene que conocer, escudriñe las Escrituras, escudriñe las Escrituras. Usted no puede decir, hoy respiro y mañana lunes no, ni martes, hasta el próximo domingo voy a respirar. Bueno, ¿saben qué es lo que estamos haciendo muchas veces? Usted recibe un aliento de Dios los domingos, porque cuando usted viene aquí a Restaurando tu Vida, así tenga poquito tiempo de venir, hay algo que le dice, que ahí está escuchando algo que usted necesita. ¿Por qué? Porque les estamos transmitiendo el mismo aliento de Dios que usted necesita para vivir. ¿Me explico? Por eso hay algo en su interior que dice, no puedo dejar de venir, no puedo dejar de venir. Y aquellas personas que dejan de venir, realmente es como si dejaran de respirar el oxígeno correcto y empiezan a respirar puro smog. Todo lo que te ofrece el mundo. ¿De acuerdo? Vean lo que dice aquí. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que... ¿Qué es el soplo del omnipotente? La palabra de Dios. Entonces quiere decir que la palabra de Dios trae entendimiento a tu vida para cualquier situación que tú estés pasando. ¿Lo tienen? ¿Dónde usted va a encontrar respuesta a la situación que está afrontando hoy en día? En la palabra, en la palabra. Aquí en la palabra le enseña cómo usted se desempeña con su esposo, cómo se desempeña con su esposa, cómo se desempeña con sus hijos. Inclusive le da la sabiduría, les da las herramientas y el entendimiento para que sus negocios sean fructíferos. Hay un sistema financiero celestial, ¿lo sabías? Hay un sistema financiero. Y cuando tú entras en ese sistema financiero, entonces vas a comprobar realmente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí dice que es el soplo de Dios el que nos da entendimiento. Entonces la palabra de Dios trae entendimiento a tu vida en cualquier situación, en cualquiera. Lucas capítulo 24, verso 45. Cuando Jesús resucita a los 3 días, se les presenta a los discípulos, y aquí en Lucas capítulo 24, verso 45, dice así: entonces les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Aquí me está hablando de revelación. Sabes que durante 3 años estuvieron conviviendo los discípulos con Jesús y muchas cosas las pasaron de noche.
Es más, unos de ellos todavía no les había sido revelado que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Dice que les tuvo que abrir el entendimiento. ¿Cómo lo hizo? Ve por favor, es el mismo pasaje pero no en otro evangelio. Juan capítulo 20, verso 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces cuando sopló en ellos, recibieron el entendimiento, recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es a través de su unción que nos enseña todas las cosas. ¿Me explico? Por eso dice la Escritura, ya no tiene necesidad de que nadie te enseñe, pues la misma unción te enseña todas las cosas. Usted necesita entendimiento para su vida. ¿Cómo lo va a obtener? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento mismo de Dios. Ahora, ve por favor a Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, no dijo hágase la luz. Está mal predicado así. Dijo, sea la luz. Es muy diferente. Porque la luz ya existía. Hágase es como si no hubiera existido desde antes. Sea la luz es que se manifieste la luz. ¿Me explico? ¿Quién es la luz? Quiero que entiendan esto. ¿Cuál es el método creativo de Dios? La palabra. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? Con la palabra. Cuando dijo, sea la luz, aliento estaba saliendo de él, sea la luz. Y dice, y fue la luz. Entonces dijo, hágase los árboles y que den fruto según la semilla que tenga y que sirva para alimentar. Y dice que con la palabra empezó a crear todas las cosas. Si la palabra, si hablar es el método creativo de Dios, usted tiene la naturaleza misma de su Padre, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Aprender a hablar, no hablar como estábamos acostumbrados, a hablar de acuerdo como Dios habla. Hable palabra de Dios. Por eso usted ya no es lo que pensaba que era. Ahora es la persona que Dios dice que usted es. Y ahora habla lo que su Padre habla. ¿Me explico? Ahora ponme Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó? Sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y te lo quiero explicar de esta manera. Voltea acá, no te me distraigas. Dice que primero le dio forma. Entonces estaba el molde del hombre. Varón y hembra, porque varón y hembra los creó. ¿Me explico? Cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, no sé qué le haya hecho. Quedamos que el aliento de vida es la misma palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que el hombre escuchó? Cuando dijo Dios, y lo bendijo, le estaba transmitiendo su bendición. No es el que tú utilizas, que Dios te bendiga. La bendición es más que lo que estamos acostumbrados y que lo hemos rebajado a un simple saludo. La bendición de Dios es la capacidad misma de Dios, es delegarnos todo su poder y toda su autoridad para que nosotros nos movamos como se mueve nuestro Padre. Cuando dice que sopló en él aliento de vida sobre ese molde grisáceo, dijo, y lo bendijo Dios, y Dios empezó a vaciarse con sus palabras, vació todo lo que él era en el hombre. ¿Me explico? Le dijo, ahora tú estás hecho a mi imagen y semejanza. Tú estás capacitado ahora para ser un Señor, para fructificar, para llenar la tierra, para sojuzgarla. Ahora tú vas a ser mi reflejo aquí en la tierra de lo que yo soy en el cielo. ¿No te gusta eso? Así es como nos capacitó Dios en un principio. Así es como transmitió su palabra de vida. ¿Qué tuvo que hacer Adán? Adán hizo algo semejante a lo que hizo Dios. Si sigues leyendo Génesis te vas a dar cuenta de algo. Los animales Dios se los trajo, pero Adán les tuvo que transmitir aliento de vida, así como su padre lo hizo con él lo tuvo que hacer con los animales. Porque dice que cuando les puso nombre, no es de que, ay, tú vas a ser leoncito.
Tú vas a ser tigrito. Poner nombre no es como nosotros estamos acostumbrados aquí en Occidente. Poner nombre es dar toda la esencia del carácter, la característica de la persona. Entonces, Adán tuvo que hablar palabras como lo había escuchado de Dios. Las palabras que habló sobre el animal le dieron el carácter, la forma de moverse, todo lo que son ahora. ¿Me explico? Es algo tremendo. Te lo dejo tarea. Lee las escrituras y te vas a dar cuenta de esto. Cuando Dios me reveló eso, dije, mire, la piel se me puso chinita. Porque Dios me estaba recordando la capacidad que nosotros tenemos de crear las cosas. Y no estar lloriqueando como pidiendo limosna, sino tomando nuestra autoridad como hijos de Dios. Como hijos de Dios. ¿Me explico? Ahora, en Éxodo capítulo 15, verso 7, encontramos el pasaje del cántico que entona Moisés, porque Moisés también escribió salmos, este es uno de ellos, cuando Dios abrió el mar rojo. Y él menciona en su cántico, dice, y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Siguiente verso. ¿Al soplo de qué? Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Ahora pon atención acá. ¿Qué método hubiera establecido el ser humano para separar el mar rojo? Creo que ahorita con la tecnología que se tiene difícilmente lo lograrían y sería muy complicado. Pero dice que al soplo del Omnipotente. ¿Sabes qué hizo Dios ahí? Solamente le dio una instrucción a Moisés, le dijo, levanta tu vara. Porque lo que hace que mueva uno a Dios es la obediencia y la fe en Él. Lo hizo y dice que al soplo, ¿verdad? Nomás se asomó a Dios y le hizo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Se abrió. Luego dicen, no, el tsunami que sucedió hace 3 años fue la ira de Dios. Miren, la ira de Dios no se ha presentado. Si Dios se sonara las narices, ocasionaría peores cosas que esa. Tiene su ira reservada para los últimos tiempos, que tú y yo no vamos a vivir. Luego dice la Escritura en el verso 9, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y dice el 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Una cosa es que se haya abierto el mar y pasaron todos los judíos, y otra cosa es que cuando pasaban los egipcios, las aguas se vinieron. Entonces, si así le hizo para que se abrieran, le hizo, perdón, se cerraron las aguas. ¿Qué te quiero transmitir? Tu Padre es el Dios Todopoderoso. Y no hay situación difícil, no hay situación imposible, porque para el que cree todo le es posible. Pero tú necesitas conocer la forma como opera Dios, para que tú operes como opera tu Padre Celestial. Y tienes que tener conocimiento de las Escrituras para que sepas cuál es tu identidad como hijo de Dios. Ponme 2 de Pedro capítulo 1, verso 20-21. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Usted puede acceder a ello. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. ¿Y qué quedamos que quiere decir inspirado? Recibieron el aliento. Recibieron el aliento por el Espíritu Santo. Por eso, la única, cuando me dicen, ¿me puede recomendar un libro? En realidad, lo único que les puedo recomendar, confiable, 100% es esto. Porque esto es el mismo aliento de Dios. ¿Ah? Que a usted le traerá entendimiento. Proverbios capítulo 4, verso 20, esto está ligado con esta cita de Proverbios 4:20. Dice, hijo mío,
está atento. ¿Cómo te dice primeramente? Hijo mío, hija mía, está atenta o está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Quedamos que sus palabras es su aliento, ¿verdad? ¿Sí? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son ¿qué? Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando usted recibe el aliento de Dios, entonces se empieza a llenar de toda su palabra que está en usted y es vida y es medicina a todo su cuerpo. Miren, la palabra espíritu en el griego viene de un vocablo que es pneuma. De ahí viene también el vocablo neumático, porque una llanta no te da el funcionamiento si no tiene adentro ¿qué? Así es su vida. Su vida es como una llanta que para poder estar rodando necesita ese aire. Ese aire es el aliento de Dios. Ese aire es la misma palabra de Dios. Sea lleno de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted le pone a la llanta algo que no sea ese aire o los líquidos o los gases que se utilizan hoy modernamente? Si le pone algo extraño, no va a dar la funcionalidad. ¿Me explico? De ahí también viene la palabra neumonía. Porque las personas que padecen esto es porque sus pulmones, donde usted retiene el oxígeno, el aire, no están funcionando de la manera correcta. ¿Lo puedes entender? ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros para poder funcionar de la manera correcta? El aliento de Dios, su palabra, su palabra. Y esto lo necesita siempre. Recuerde que no hay persona que pueda sobrevivir más de 10 minutos sin aire. Así es su espíritu. Requiere la palabra de Dios. Dice Job, en el Job 33:4 encontramos lo siguiente. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente, ¿qué dice? Me dio vida. Es lo que encontramos también en Génesis 2:7, que Dios sopló en la nariz aliento de vida. Aliento. Todos necesitamos el aliento de Dios. La palabra de Dios no nomás es vida y medicina a su cuerpo, le trae entendimiento, trae sabiduría para usted. Entonces, quiero explicarles algo porque en una congregación tradicional es muy común que la gente es muy demandante del tiempo de los pastores y piensan que la labor de un pastor es siempre estar ministrando, siempre estar dando consejería. Pero yo te invito a que escudriñes a la Escritura y vas a encontrar que Jesús no hubo ni un momento que se paró con una persona a dar consejería. ¿Por qué? Porque les daba la palabra. Y si ellos aplicaban la fe, para ellos era suficiente. Y el que no lo aplicara por fe, no había nada más que hacer por ellos. No iba a desperdiciar tiempo en querer convencer a la gente porque tenía que atender a alguien superior. Si usted quiere una cita con nosotros como pastor y no se la damos y lo canalizamos al ministerio que debe ser, yo le invito a que piense en esto, no se ofenda, pero yo tengo una persona más importante que atender sin menospreciarlo. Es la voz de mi Padre Celestial. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la semana? Esto. Tengo que contener su palabra. Tengo que contener su aliento. Tengo que meditar en ello para poder llegar aquí y hacer esto. ¿Me explico? Entonces usted tiene que aprender a hacer lo mismo. Antes de ir al trabajo, antes de llevar a sus niños a la escuela, antes de comenzar las labores de su día, dése la oportunidad de respirar el aliento de Dios.
entonces usted sabrá qué hacer durante todo el día. Le preguntará al Padre: Padre, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Cómo quieres que me desempeñe? Necesito tu aliento. No hay un solo día. Ya tengo tiempo así. No hay un solo día que yo deje de pasar sin atender la palabra, porque entendí que esto es mi vida. La necesito. Y yo quiero que entiendan esta mañana que es la vida para usted. Por eso lo más importante que tiene es la palabra. No la menosprecie. Usted no necesita de mi consejería. Usted lo que necesita es la palabra de Dios. Mi consejo no lo va a cambiar, pero sí la palabra de Dios cuando usted la atienda y opere en ella. ¿Me explico? Vamos cambiando esas estructuras religiosas y mentales torcidas que nos habían enseñado anteriormente. Pero a usted le conviene que sus pastores estemos atendiendo la voz de Dios para poderles dar un alimento que realmente solidifique, nutra su espíritu y se pueda mover como Dios quiere que usted se mueva, una persona victoriosa en todo lo que usted haga. Bendigo sus vidas y recuerden siempre tener el aliento de Dios. Amén. Los bendice.